Dice, usted va manejando hacia el este a 25 metros por segundo, mientras nota que una ambulancia viaja con dirección al oeste hacia usted a 35 metros por segundo. El sonido de las sirenas que detecta tiene una frecuencia de 300 Hz. La frecuencia real de las sirenas, pregunta, ¿es mayor a 300, menor a 300 o exactamente 300? Inciso B. Determine la frecuencia real de la sirena. Suponga que la temperatura es el ambiente normal. Bueno, este les quedó a ustedes de tarea, ¿verdad? Tenían que haberlo estudiado e intentado hacer para ahorita compararlo. Entonces, primero hay que recordar, ¿verdad? El sistema cardenal, igual pudo salir en el examen y esto lo vieron ustedes en 111, ¿verdad? Al igual que usaron el plano XY, se hacen ejercicios de los puntos cardinales. Y están distribuidos así, va norte, sur, este, oeste. Entonces les dice que el observador, o sea, usted va en dirección al este, o sea, que llevaría esta dirección. Mientras que una ambulancia viaja con dirección al oeste, o sea, las fuentes vienen a dirección al oeste. Entonces puedo ver que estas se van a intersectar, ¿verdad? Se vienen acercando. Entonces, si se vienen acercando, la frecuencia que yo escucho, porque la frecuencia en que les están dando en esta ocasión es la del observador, no la de la fuente. Tenían que haber leído muy bien el problema. Entonces, la frecuencia del observador es 300 y les pregunta la frecuencia real de la sirena, o sea, les preguntan sobre FS, no sobre el observador. Entonces, FS, como se vienen acercando, la frecuencia que yo percibo es mayor que la real, ¿verdad? Porque se viene acercando, las ondas vienen más pegadas, ¿verdad? Entonces la frecuencia es más alta. Entonces, la frecuencia real sería menor, ¿verdad? Tenían que concluir que la frecuencia real de la sirena, o sea, la de la fuente, es menor que 300. Eso sin datos, ¿verdad? Simplemente aplicando pues lo que sería el efecto Doppler. Inciso B, determine esa frecuencia, ¿verdad? Y le dan que la temperatura ambiente es 20 grados Celsius, ¿verdad? Bueno, ahí no les dice que 20, solo les dice que está a temperatura ambiente, pero nosotros ya sabemos que la temperatura ambiente es 20. Entonces, vamos a buscar la frecuencia de la fuente, teniendo la velocidad del observador, que son 25 metros por segundo, la velocidad de la fuente, 35 metros por segundo, y la temperatura ambiente, en este caso, debemos recordar que es 20 grados Celsius. Con la fórmula calculamos la velocidad del sonido a una temperatura de 20 grados Celsius y nos da 343. Pero tenemos la fórmula general y miren que aquí no se les cancela ninguno de los datos, van a trabajar con todo, ¿verdad? Teníamos que despejar para FS, pero primero decidamos los signos. Aquí tenían que decidir los signos y cómo se acercan. En este caso sí está despejado para el observador, ¿verdad? Entonces el observador va a escuchar una frecuencia mayor, dado que se vienen acercando del observador. Si quiero algo mayor, en el numerador tendría que ir más, pero en el denominador es lo contrario. Ahora, si quiero algo mayor, tendría que ir menos. ¿Sí? Entonces los signos quedaría así, más menos me da un número mayor que cualquiera de las otras combinaciones, ¿verdad? Porque no pueden eliminar los datos. Ya con los signos tenían que despejar para Fs todo esto y no le hacen nada más que todo esto que está multiplicando porque paréntesis pasa a dividir. La frecuencia del observador 300, velocidad del sonido más la velocidad con que se mueve el observador, velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. La frecuencia de la fuente es 251.09, lo cual
es la respuesta que habíamos puesto, que era menor que 300, ¿verdad? La frecuencia de la fuente. ¿Alguien lo había hecho así o no lo habían terminado? Hubiera preguntado primero la respuesta. ¿Alguna pregunta con ese ejercicio? Sí, yo tengo uno que a la hora Ajá. de despejar, no sé qué fue lo que hizo. No, este es un despeje directo. Es lo que les digo, estos no se van a querer quitar esto de acá adentro. Depende, ahora, si ocuparan las velocidades, entonces sí, pero usted anda despejando para FS. Entonces, todo esto está dentro de paréntesis, ¿verdad? Entonces, los paréntesis significan multiplicación. Entonces, dado que esto todo a usted no le interese lo que está adentro, porque no se va a complicar con ese más y menos adentro. Solo vea el paréntesis. El paréntesis significa por. Entonces pasaría al otro lado a dividir. Quedaría f sub 0 sobre, pues, todo esto, ¿verdad? Entonces esto se mueve de un solo. Si lo quieres separar, ahí puede haber problema, ¿verdad? Pero eso no, porque hay paréntesis. Si queremos despejar una de las B, allí sí, ¿verdad? Tenemos que trabajar una a uno. Y ahí pues sí, el despeje es más larguito. Pero aquí no, porque todo esto está multiplicando, todo eso pasa a dividir, quedaría f sub 0 sobre todo esto. Aquí está, f sub 0 entre todo lo que estaba en paréntesis, solo lo movimos. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Ya lo copiaron? ¿Están copiando? Ejercicios son un poquito más largos. ¿Lo copiaron? Necesito que me contesten porque si no sé cómo van. No lo puedo ver, recuerdo. Sí, ya. Ok, podemos discutir otro. Ok, tenían este de acá, ¿verdad? Aquí era un análisis un poquito más, eh, bueno, no difícil. Va a tener que leerlo muy bien. Miren, dice un peatón escucha una sirena variar en frecuencia desde 476 hasta 404. Cuando un camión de bomberos se acerca, pasa y se aleja por una calle recta. Ahí les dice, les enseña la figura. Y pregunta, y mire aquí, y si viene, ¿cuál es la rapidez del camión? O sea que vamos a despejar una velocidad, ¿verdad? Porque le pide la rapidez del camión, que sería la rapidez de la fuente, que sería la variable BS, ¿verdad? Porque S denota la fuente. Y dice, considere que la rapidez del sonido en el aire es de 343 metros por segundo. Entonces está, bueno, un peatón está parado en algún punto, ¿verdad? Y escucha cuando una sirena viene. Entonces aquí tienen, ¿verdad? El efecto Doppler. Cuando viene, la onda viene, ¿verdad? Más rápido, más pegada, entonces escucha una frecuencia de 476. Cuando pasa del peatón, miren cómo va la onda, ¿verdad? Más lenta, más espaciada, entonces su frecuencia es menor, es 404. Nosotros lo que percibimos es un sonido mayor, un menor sonido, ¿verdad? Entonces, viene, pasa, se va. Pero si se fijan, es la misma fuente. Lo que cambia es según cómo usted lo escucha. Si se acerca y se aleja, hay una diferencia, ¿verdad? Si se acerca, la frecuencia es 476. Cuando se aleja, entonces la frecuencia es 404. Es lo que tenían que haber identificado en estas dos frecuencias, ¿verdad? Porque así le puso usted que uno era FS y que el otro era
F sub 0, pues ahí ya tenemos un error, ¿verdad? Es la misma frecuencia escuchada, perdón. Solo que una es cuando se acerca y la otra es cuando se aleja. De hecho, no tenemos cuánto es el sonido real, ¿verdad? Bueno, lo podríamos calcular cuál es el sonido. Pero en esta ocasión me piden la velocidad de la fuente. Entonces, entendemos que, bueno, el peatón está parado en un punto. Tomamos en cuenta que el peatón está en estado estacionario, ¿verdad? Él está detenido, o sea, en reposo o estacionario, pueden decir. Entonces, la velocidad del observador 0, la velocidad del sonido 343 y andamos buscando BS. Espero que se hayan aprendido estas variables porque si colocan mal una, todo va a estar mal, ¿verdad? Porque tienen una posición, ¿verdad? Tienen una posición. Entonces es importante que aquí sí importa el orden. Entonces, tienen que aprenderse correctamente quién es B sub 0, quién es B y quién es BS, ¿verdad? Bien, entonces, primero claros con los datos, ¿verdad? Tenemos dos frecuencias, las dos son del observador, solo que una es cuando el objeto se acerca y el otro se aleja. Ahora, de la fórmula que siempre hemos utilizado, vamos a despejar la variable BS, miren, esta de acá. Y allí, pues, sí nos toca pues pensar cómo vamos a despejar esa variable. Cuando se acerca, bueno, aquí le quitamos B sub 0 porque es 0, el peatón está en estado estacionario. Y aquí nos toca elegir para F sub 0, que es la frecuencia más alta, ¿verdad? Porque se acerca. Entonces abajo, porque arriba se eliminó la otra parte que dependía del signo, abajo sería menos. Recuerden, en el denominador es lo contrario. Yo quiero que sea grande porque cuando se acerca, esa frecuencia escuchada es mayor. Entonces lo voy a poner menos. La frecuencia 2 es cuando se aleja, o sea, es una frecuencia menor. Entonces va a ir más. En el denominador es lo contrario del numerador. Para los mandé a que estuvieran jugando con el numerador y denominador y probaran números para que lo vieran con números, ¿verdad? Y bueno, eso es matemática, ¿verdad? Que tengan claro eso, numerador y denominador, pero son contrarios. Ahora bien, si se fijan, F sub 0, F sub 01 y F sub 02, usted la conoce. B, que es la del sonido, ya la conoce. FS no lo conoce ni BS, pero son dos ecuaciones diferentes porque acá hay un menos y acá hay un más. Entonces las convierte en dos ecuaciones diferentes porque no tiene el mismo valor, pero no es 476 y la otra es 404. Entonces, en matemática, cuando usted llevó matemática, a usted le enseñaron a hacer despejes en ecuaciones, ¿verdad? Les daban dos ecuaciones lineales, porque estas son ecuaciones lineales, y les daban dos incógnitas y usted podían encontrar una en función de la otra. Pero habían tres métodos, el de igualación, el de sustitución y había otra, no recuerdo el nombre, pero sí sé que hay varios, habían tres métodos, al menos tres métodos le enseñan a uno para poder resolver las ecuaciones lineales. Si no lo recuerda, vaya a estudiar matemática porque esa, yo lo voy a explicar, ¿verdad? Pero no voy a explicar pues matemática. Yo usé, yo dije, ok, voy a despejar FS. Creo que es el de igualación. No sé si se llama así, pero también nos puede igualar, ¿verdad? Es el que yo coloqué, pero como ando buscando BS, estoy despejando para FS, ¿verdad? Porque recuerden que la frecuencia de la fuente sí es la misma. La escuchamos diferente, eso es el efecto Doppler. Pero la frecuencia que emite siempre es la misma. Entonces FS de arriba y FS abajo es el mismo. Igual que en este caso asumimos que el cambio va a la misma velocidad en ambos puntos. Entonces despejo para Fs
lo acabamos de hacer ese despeje, ¿verdad? Todo esto que está en paréntesis, que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces queda f sub 0,1 entre todo eso. B menos BS. Para el 2, también lo hice así, FS. Y me pueden decir, pero usted ocupa BS, ¿por qué no despeja para S? No puedo despejar para esa, ¿verdad? Porque si despejo para BS, me va a quedar en términos de FS. Tengo que despejar para la otra, que no conozco. Ese yo apliqué aquí igualarlas. Como sé que esta FS y esta es la misma, las igualo. Entonces me queda que la única incógnita ahora sería BS. ¿Verdad? Ese es el método de igualación. O alguien pudo despejar de aquí y sustituirlo acá. Despejar de aquí y sustituirlo acá. Y de ahí simplificar. Ese es el método de sustitución. Entonces ahí podría haber variaciones, ¿verdad? Como usted lo quiera hacer. Yo estoy usando el método igualándolo, pero usted pudo despejar en uno y sustituir en la otra y también estaba bien, ¿verdad? Entonces ya la matemática que manejen o la que vean en el momento, como se dice, estaría bien. Siempre y cuando lo hagan correctamente, pues tendrán que llegar al mismo resultado. Entonces, igualamos Fs aquí y el Fs acá. De primero, F sub 0 sobre todo esto, ¿verdad? F sub 0,2 sobre todo esto. Y pues ahí también depende cómo vaya simplificando, ¿verdad? Ya la parte de despeje corresponde a matemática y también practicaron en 111, ¿verdad? Biofísica no se les va a enseñar despeje, ya debieron haber aprendido despeje. Pero lo dice lo más detallado, ¿verdad? Para que lo entiendan. Pero si tienen problema en despeje, hay que estudiar despeje. Entonces, como les digo, la simplificación, pues ahí cada quien va a ir aplicando, ¿verdad? Yo pasé todo la B para acá, para que veo que hay un término igual, ¿verdad? Entonces me va a cancelar por ahí. F sub 0, este lo paso aquí a dividir y este lo pasé acá a multiplicar, ¿verdad? O también de un solo pudieron aplicar el producto cruz y simplificarlo ahí. Tal vez estaba más directo, ¿verdad? Pudieron hacer el producto cruz de un solo acá, este con este y este con esto. Y simplificarlo desde ahí. Aquí van a haber diferentes caminos, ¿verdad? Porque es una simplificación. Entonces ahí cada quien va a ir aplicando como se le vaya resolviendo más sencillo, ¿verdad? Ahí quiero dejarlo abierto. No que tiene, ¿por qué pasó a dividir eso? No, yo lo vi así, pues yo digo, voy a pasar la B para una y la F para otro. Pero otro pudo venir y este lo multiplicó por F sub 0,1 y este por F sub 0,2. Y deshizo ya la división, esa doble división, ¿verdad? Y ya empieza a simplificar desde ahí. De pronto ahí estaba más, ahorita que lo veo más directo. Entonces, uno puede ver una cosa de primero y después ver otra, ¿verdad? Pero es pura simplificación. Por eso pueden haber pequeñas variaciones, pero al final llegamos a lo mismo. Entonces, en ese asunto no quiero que se metan, ¿por qué lo pasa a dividir? ¿Por qué así? No, ¿verdad? Eso yo lo simplifiqué así. Usted puede irlo simplificando, ¿verdad? Siempre que lo haga bien, siguiendo las reglas que hemos aprendido pues en el largo de las otras clases, pues estaría bien. Dado que lo hice así, entonces para simplificar esa doble división, por eso aquí ya, si lo hubieran hecho acá cruzado, ya no hubiera esa doble división. Entonces se hacen extremos con extremos y el de en medio con el de en medio, ¿verdad? Este con este y queda arriba los extremos y este con este, el de en medio, queda abajo. Y ahí está el factor B que estaba en ambos términos que se canceló. Entonces se simplifica así y no puedo trabajar con divisiones, ¿verdad? Porque ando buscando BS y lo veo en ambos. Entonces aquí hice el producto cruzado, que por eso les digo que si lo hubiésemos hecho acá, nos ahorramos un poquito de cálculo, me parece. Habría que hacerlo, no sé. Entonces este de aquí lo paso a multiplicar al otro lado y este de aquí lo paso a multiplicar al otro lado, ¿verdad? Queda de esta forma. Para simplificar hay que multiplicar término a término
uno a uno, tanto los signos, ¿verdad? Hay que respetar los signos. Aquí, si se fijan, queda factor común B. Saco B, eso es factorización, se llama factor común. Aquí veo que tiene común BS, saco BS y me quedan en términos de la frecuencia. Despejo para BS, lo que está en paréntesis pasa a dividir, ¿verdad? Esto que está aquí no lo toco, pasa a dividir esto de aquí que había sacado y luego pues sustituyo. Se ve largo, pero si se fijan, la parte de física llegó hasta aquí. Lo demás es matemática, ¿verdad? Entonces les recomiendo estudien ecuaciones lineales y estudien factorización, ¿verdad? Y la parte de despeje, agarren un libro de matemáticas y repasen despeje, repasen factorización, porque aquí utilicé despeje, factorización y resolución de sistemas lineales, ¿verdad? Entonces, como les comentó, en el examen pues puede salir cualquier cosa. El tema mío solo fue este de acá. Lo demás es matemática, ¿verdad? Usted tenía que entender hasta aquí, donde sacamos los signos. Lo demás es pura matemática, ¿verdad? Ya no hay biofísica. Entonces, si hay problema con este tipo de ejercicio, su problema, pensaré yo que es matemática, ¿verdad? Hay que estudiar bien matemática, ¿verdad? Porque aquí aplicamos bastante la parte matemática. Bien, preguntas. Es un poco largo, lo tendrán que copiar por partes, ¿verdad? Y yo lo dejaría hasta acá, por ejemplo, y de ahí que cada quien intente simplificarlo, ¿verdad? No seguir mis pasos, sino que ustedes simplificarlo, ¿verdad? Ver cómo ustedes lo simplificarían y ya saben a lo que tienen que llegar. La respuesta les debe dar 28.06, ¿verdad? Si hacen bien su simplificación. Porque ya no hay pasos a seguir. Hasta aquí es lo que sí todos vamos a tener. Después la simplificación, pues, ya depende de cómo se les va ocurriendo, ¿verdad? Simplificarlo. Y así. Ok, ¿copiaron el ejercicio? Ok, no escucho a nadie. ¿Ya lo copiaron o tienen preguntas? Sí, ya lo copiamos. Ok. Igual, todo este ejercicio, el fin de semana hay que ponernos a estudiar. Yo les voy a tratar de hacer otros ejercicios para mandárselos. Pero si se fijan, hay muchas formas, muchas cosas que se pueden sacar, ¿verdad? Eso solo es como para darles idea, ¿verdad? Pero en el examen, pues cualquier cosa, entonces tienen que no irse tan a lo básico, ¿verdad? Porque miren, cualquier tipo de combinación o de cosas pueden salir. Bien, ahora vamos a la parte de Snell. Es un tema de Snell, ¿verdad? Y aquí está lo de la reflexión, pero nosotros cuando vimos ondas ya habíamos visto reflexión y refracción, ya se leyó, pero ahora viene la parte de los ejercicios. Esto se vio parte en el examen pasado. Entonces la reflexión, ¿verdad? El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Entonces, un rayo de luz golpea esta superficie y se refleja. Entonces, a este ángulo, ¿verdad? Que se hace con respecto a la normal, y esa normal para nosotros es lo que llamábamos eje Y. Todos los ángulos, escuche bien y anótelo, anótelo. Todos los ángulos en Snell se miden desde la normal, o sea, desde Y al rayo. ¿Qué va a pasar si se lo dan desde X? Tendría que sacar el complemento. Si recuerdan el complemento, ¿verdad? Cada cuadrante mide 90. ¿Verdad? Si me da 30,
con respecto a X, ¿cuál sería el complemento de 30? A ver. 60. Muy bien. Y el ángulo que yo utilizaría es 60, porque no uso el que viene de X, uso con respecto a Y, ¿verdad? Ojo. Bien, entonces eso, y aquí está el dibujo, mire. Yo le di 30, pero el 30 se lo di acá, con respecto a X. No voy a usar 30, sino que saco el complemento, porque yo sé que todo esto vale 90, el complemento es 60. Y el ángulo que voy a usar es 60, no el 30 que me dieron, porque eso solo me lo dieron para probar si yo había estudiado bien SNEL. Todos los ángulos se miden con respecto a la normal, es decir, con respecto a Y. Bueno, ese es índice de incidencia, índice de reflexión. Ahora, el índice de refracción de cualquier medio es la razón entre la rapidez de la luz del vacío y la rapidez de ese medio. Dicho de otras palabras, cuando pasa de un medio a otro. Porque si se fijan aquí en incidencia y reflexión, el medio aquí es el aire y el medio aquí es el aire. Cuando hablamos de refracción es que el medio aquí es el aire, después lo podemos que atraviese el agua, ¿verdad? Han jugado con un haz de luz y entonces lo reflejan en el agua, ¿verdad? Empieza en el aire y luego pasó al agua. O sea, ahí está la luz en dos medios, aire y agua. Allí se produce refracción. N se llama índice de refracción. Y tenemos C sobre B. C es la velocidad de la luz en el vacío. Su valor que usamos es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Es la velocidad de la luz en el vacío. Y V sería la velocidad de la luz en el medio que esté trabajando. ¿Verdad? Igual aquí sería lambda, la del vacío, y lambda del medio. Aquí dice la refracción para un rayo que pasa de un medio a otro. Se define como la ley de Snell, ¿verdad? Aquí viene el rayo incidente. Aquí el rayo refractado. Y va a ver como que se quebró, ¿verdad? Puede ser hacia abajo. Siempre marquemos esta línea, ¿verdad? Siguiendo una línea recta que es el rayo incidente. Ahora, el ángulo refractado puede estar abajo o puede ser mayor con respecto al incidente. Eso va a depender de los medios. Y entonces, esto de aquí es lo que llamamos ley de Snell. N1, índice de refracción incidente. Θ1, el ángulo incidente. N2, al 2 lo vamos a dejar como el de refracción. Índice de refracción 2 y θ2 con el ángulo refractado. Siempre vamos a dejar este orden si quieren. Luego tenemos la reflexión interna, que es cuando ya no pasa, ¿verdad?, luz hacia el otro lado, ¿verdad? Y entonces para la reflexión interna, θ2 es igual a 90 grados. Y se cumple que N1 es mayor que N2. Esto está en el libro, ¿verdad? Esto no lo necesitan copiar porque este es el resumen del libro. Solo lo agarré para ver las fórmulas y los dibujitos de los ángulos. Ahora, importante es esto de acá. Que comprendan estos dibujitos. Y miren, si el medio 2 es mayor que el medio 1, los ángulos son contrarios. El ángulo 2 sería menor que el ángulo 1, ¿verdad? Entonces aquí ven que el ángulo 2 queda menor que el ángulo 1. Cuando el medio 1 es mayor que el medio 2, entonces el ángulo es mayor que el 1. Esta es la línea del ángulo, por eso siempre la vamos a dibujar. Entonces, θ2 tiene dos condiciones, o es menor o es mayor.
siempre va a ser lo contrario de los medios. Entonces me fijo en los genes y ahí yo podría saber, ¿verdad? Según los genes. Vamos a hacerlo en los dibujos, en los ejercicios. Tengo aquí ejercicios para discutir. Entonces, primero revisen en la calculadora. Todos tienen la calculadora, ¿verdad? Miren que en la calculadora, en la parte superior, les aparezca una letra D. Algunos andan una M porque andan tal vez guardado algo en la memoria, pero aparte de esa M debe aparecer una letra D. O puede ser que a algunos les aparezca una letra R. O puede ser que a algunos les aparezca una letra G. ¿Qué pasa si aparece R? Hay que cambiarlo a D. ¿Qué pasa si aparece G? Hay que cambiarlo a D porque vamos a trabajar en grados. Y bueno, esas están configuradas en inglés, entonces aquí dice degree, ¿verdad? Que serían grados. Entonces aquí son los radianes y estos son los gradianes. Entonces no vamos a usar estas unidades porque les van a dar otros valores y hay problemas en los exámenes. Y eso solo indica que no trabaja en clase, ¿verdad? Y ahí sí, no les perdono mucho, ¿verdad? Porque no trabajan en clase. Aquí es el tiempo de ayudarles a corregir su calculadora. Entonces se van a configuración y pónganle T para los ángulos o les da resetear a toda la calculadora y por default le va a quedar en grados. ¿Ok? Entonces dice este ejercicio, un haz de luz entra al agua procedente del aire. Entonces tengo los medios. Dice que entra al agua, pero viene del aire. O sea, tengo aquí el aire y aquí tengo el agua. Hay una tabla, y no copié la tablita, creo que está la tablita en el libro. Se me vino la tablita. En el libro tienen la tablita, ¿verdad? Igual en el examen se le dan esos valores. De esos valores, n igual a 1 es para el aire. Eso sí, apréndaselo. N1 es el aire. N2, el índice de refracción del agua, es 1.33. Se lo saqué de la tablita, pues, se fijan, el problema no se lo dice. Pero le da los medios y les da los medios que voy a buscar el índice de refracción. El índice de refracción es adimensional, es decir, no tiene unidades. Entonces tengo 1 y 1.33. Esto salió de la tabla. El ángulo de refracción será mayor o igual o menor que el ángulo de incidencia. Y explique por qué. Y miren que aquí no les está dando datos, solo les dijo agua, aire. Usted fue a la tabla y buscó que el aire es 1 y el agua es 1.33 y después le pregunta sobre el ángulo. Pero ojo, hay dos ángulos. Uno se llama incidencia, que es el 1, y el otro se llama refracción. Y hay que dibujar esto. Esto se dibuja siempre. Si no lo dibujan, pierden puntos, porque no les gusta dibujar. Hay que hacerlo. Dibujamos la normal, los dos medios. Y aquí, como no tengo valor, yo le puse un ángulo cualquiera. Teta 1. Miren, la línea la llevo de derecha, ¿verdad? Una línea derecha. Me fijo en los medios. N2 es mayor que N1, ¿verdad? 1.33 es mayor que 1. ¿Qué pasa con los ángulos? Lo contrario, ¿verdad? Si N2 es mayor que 1, significa que teta 2 es menor que teta 1. Entonces aquí ya lo dibujo por debajo de la línea de teta 1 porque es menor. Entonces aquí es menor que el ángulo de incidencia. ¿Por qué? Aquí, porque N2 es mayor que N1. Aquí B le dan una condición. Si el haz entra por el agua formando un ángulo de 60, o sea, ahora me están diciendo que el que entra, o sea, el de incidencia, teta 1 vale 60. En relación con la normal a la superficie, determine el ángulo de refracción. Copio la ley de Snell, N1
por seno de teta 1 es igual a N2 por seno de teta 2. N2 está multiplicando, pasa a dividir y me queda teta 2. Ahora, cuando yo tengo que quiero despejar de un ángulo, yo no puedo pasar, por ejemplo, sen, S-E-N, no puedo pasarlo a dividir, porque no está multiplicando. Las funciones trigonométricas tienen un argumento. Entonces, para despejar la función trigonométrica, sacamos el inverso. Entonces, aquí, para poderlo quitar, lo muevo al otro lado como inverso. Entonces, dice seno inverso, pues de todo lo que estaba acá, ¿verdad? Seno inverso de todo eso y me da teta 2, ¿verdad? El ángulo es 40.63. Ok, y hagan este cálculo a ver si obtienen ese 40.63. Ya, ¿Obtuvieron el valor? sí. Ok, gracias. Bueno, y ahí despejamos teta 2. Esos no son tan complicados, ¿verdad? Solo vamos a entender bien los medios y cómo despejar. Dice un haz de luz que viaja por el aire incide sobre un material plástico transparente. Miren que ahí no me dice cuál es el material, lo dejan bien abierto, un material plástico. O sea, ¿qué plástico? No nos dicen, ¿verdad? A un ángulo de 50, incide a un ángulo de 50, entonces ese es el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción dice que es de 35. ¿Cuál es el índice de refracción del plástico? Entonces aquí ya me dan los ángulos, ¿verdad? Viene del aire a un plástico. Miren que aquí no les dice, bueno, sí les dice viaja por el aire, entonces aire plástico, pero del plástico no sabemos cuánto vale el N. ¿Verdad? Por eso les piden cuál es el índice de refracción. Y ojo, lean bien. Uno se llama índice y el otro se llama ángulo de refracción. El índice son las N. Índice se refiere a N, ¿verdad? N1, el de incidencia, y N2, el de refracción. Así los hemos estado trabajando, ¿verdad? Para tener un orden nosotros. 50, 35 por debajo. Si se fijan la relación de los ángulos, teta 1 es mayor que teta 2. O sea que el N2 sería mayor que el N1, ¿verdad? Esto sin hacer cálculo, ¿verdad? Porque como hay relación entre los ángulos y el índice, yo puedo intuir cómo debería ser mi resultado. Pero bien, te colocamos ley de Snell, N1 por seno de teta 1 igual a N2 por seno de teta 2. Y despejo para N2. Aquí no voy a sacar inverso porque ando buscando N2. Seno de teta 2, como no le estoy arrancando el argumento, sino que voy a mover todo el seno con su ángulo, solo lo muevo. Aquí todo eso está multiplicando, pasa a dividir, pero no lo separe. El inverso solo lo separa cuando quiere extraerle el ángulo, ¿verdad? Porque son de las preguntas, ¿por qué uno le saca el inverso y el otro no? Depende. Si quiero el ángulo, tengo que arrancarle el seno, ¿verdad? Entonces es el inverso. Pero aquí no, ¿verdad? Y lo está moviendo todo el elemento. Entonces lo mueve como un número, ¿verdad? Porque al final seno de 35 sí es un número. Multiplicamos y me da que el índice de refracción es 1.34.
demostrativo más que todo. Y ver ¿qué quería hacer con este? Bueno, si quieren despejar el teta 1, pero es muy similar al que ya hicimos. Ese lo pueden copiar y leerlo, porque es el mismo que hice anterior con el teta 2. Ese pensé que lo había quitado más bien. Pero lo pueden ver, ¿verdad? No voy a estar mucho porque estos solo son de un puntito. Dice aquí demostrarles la fórmula que la leímos, ¿verdad? Pero que la podemos utilizar. Dice, la rapidez de la luz en el núcleo cristalino en un ojo humano es de 2.13 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Cuál es el índice de refracción del núcleo? Entonces, el índice de refracción lo puedo sacar así usando ley de Snell o lo puedo sacar a través de las relaciones de velocidad o a través de las relaciones de longitud de onda, ¿verdad? Como salía allá. Entonces era la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio, ¿verdad? La velocidad de la luz en el vacío que hemos llamado C, entonces si ven esa unidad C, esa variable C, es velocidad de la luz en el vacío. Es una constante. O sea, nunca va a cambiar. La velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8. Ese valor siempre lo tiene. El que va a variar es la velocidad de la luz según el medio, ¿verdad? En este medio es 2.13 por 10 a la 8. Y entonces aquí encuentran que n es 1.41, ¿verdad? Se cancelan las unidades. Y recuerde que n no tiene unidades, se llama adimensional. Aquí tenemos otro ejercicio. Y dice, un pequeño esto. Dice, un haz de luz incide sobre una pieza de polistireno en un ángulo de 55 con la normal a la superficie. ¿Qué ángulo forma el rayo refractado con el plano de la superficie? Miren la pregunta. Dice, un haz de luz incide sobre una pieza plana de polistireno en un ángulo de 55. 55 acá, con la normal a la superficie. ¿Qué ángulo forma el rayo refractado con el plano de la superficie? Entonces tengo el aire, ¿verdad? El medio 1, polistireno, que es el otro, y este sí se fue a sacar de la tabla dado que le daban el material del polistireno, van a la tabla, y N del polistireno es 1.49. N1 es menor, N1 es menor que 1.49, entonces había que hacer ese cálculo para el teta 2. Entonces, como N1 es menor que 1.49, significa que su ángulo sería mayor que el de teta 2. Por eso es que se dibuja abajo del ángulo de incidencia, ¿verdad? Este N1 es menor, o sea que su ángulo, el teta 1 sería el mayor, ¿verdad? Entonces teta 2 quedaría por debajo de 55. Aquí hacen el mismo despeje, despejan teta 2, solo que aquí una aclaración. El ángulo que les piden, ojo, de lo que les decía, el ángulo que les piden es el ángulo refractado con la superficie, ¿verdad? Recuerden que al plano Y le hemos llamado normal. A este plano rojo que marqué se llama superficie, que es la interfaz entre ambos medios. ¿Sí?
Entonces, como la pregunta que me hacen es por el rayo, el ángulo del rayo refractado, pero en el plano de la superficie, o sea, con respecto a la superficie, no a la normal. Este 33.35 siempre es con respecto a la normal. Entonces, el ángulo con este es el ángulo con la normal, ¿verdad? Este de acá. Por lo que el ángulo con el plano de la superficie sería el complemento. 90 menos 33.35, que sería 56.55, ¿verdad? Se los pueden preguntar así o cuando se lo den, les pueden decir que les están dando el ángulo con respecto a la superficie. O sea, con respecto al X, ¿verdad? Y nosotros trabajamos con respecto a la normal, es decir, con respecto a Y. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en la lectura, ¿verdad? El ejercicio es exactamente los mismos que hemos estado haciendo, pero aquí la interpretación de los datos. Aquí tenemos otro ejercicio, aquí un poquito diferente. Dice una luz monocromática azul con frecuencia de 6.5 por 10 a la 14 Hz entra una pieza de vidrio film. ¿Cuáles son las frecuencias y longitud de onda de la luz dentro del vidrio? Aquí anote esto. Guárdese esto, ¿verdad? Cuando un haz de luz, hasta copié ese pedacito. Bueno, el vidrio film, como podemos buscar el N, es 1.66. Si me dan exactamente el material, el N está en la tabla. Ok, cuando un haz de luz entra en otro medio, la frecuencia no cambia, pero la longitud de onda sí cambia, ¿verdad? La velocidad sí cambia porque lo hemos estado viendo, pero la frecuencia no. Entonces, si viene del aire al agua, al poliestireno, al vidrio, la frecuencia de la luz, bueno, de ese rayo en todos esos materiales es la misma, pero va a ir cambiando sus ángulos, va a ir cambiando la velocidad, va a ir cambiando la longitud de onda, ¿verdad? Lo que no cambia nunca, ni en ningún medio, es la frecuencia. Y eso se los aclaro, ¿verdad? Y siempre se los digo, ¿verdad? Pero en el examen les puede aparecer. Calcule la frecuencia para los 3 medios, para 2 medios. Es la misma. Ahora, las velocidades esas sí van a cambiar. Las longitudes esas sí van a cambiar. Pero hay que tener claro esto, ¿verdad? Porque en el examen se ponen a calcular un montón de frecuencias inventadas, ¿verdad? Porque no cambia. Entonces, también hay que manejar bien la parte conceptual. Bien. Entonces, regresando al problema, una luz monocromática azul con frecuencia de 6.5 por 10 a la 14 entra en una pieza de vidrio film. ¿Cuáles son las frecuencias y la longitud de onda dentro del vidrio? La frecuencia dentro del vidrio es la misma, 6.5 por 10 a la 14. Por eso la volví a anotar. La longitud de onda dentro del vidrio, esa no es la misma. Y por eso le pongo signo de interrogación porque la tengo que ir a buscar. La longitud de onda, y aquí nos vamos a apoyar, ¿verdad? De algunas de las fórmulas que vimos en el examen anterior. ¿Qué velocidad era lambda por frecuencia? No se les olvide, anótenlas, ¿verdad? Y anótenlas que se las debe de aprender porque ese examen ya pasó. Y esa fórmula debió habérsela aprendido, ¿verdad? Velocidad es lambda por frecuencia. O sea que lambda sería velocidad sobre frecuencia, donde la frecuencia ya la conoce, pero la velocidad no. Por eso aquí hicimos un paso anterior que había que calcular esa velocidad, ¿verdad? Porque ocupamos para lambda saber velocidad sobre frecuencia. Entonces, de la definición de índice que era C sobre B, despejamos para la velocidad.
La rapidez en el vacío, 3 por 10 a la 8. N para el vidrio Flynn, 1.66. Y ahí puedo yo saber cuánto es la velocidad, ¿verdad? Que estaría con respecto al inicial, ¿verdad? Al aire, por eso con respecto al aire. Ahora vamos a calcular cuál es la longitud de onda del aire con respecto a este elemento, ¿verdad? 180.722.891.6 metros por segundo. Y vean estos datos, ¿verdad? Porque en el examen les aparece 180 millones y dicen, uy, qué grande esto ha de estar malo. No, vean las magnitudes, además que este es 3 por 10 a la 8, está hablando igual de 300.000 millones también. Te repasamos para lambda, velocidad sobre frecuencia. La velocidad, pues ya lo obtuvimos, y la frecuencia 6.5 por 10 a la 14. Lambda, 2.78 por 10 a la menos 7 metros. Tómenle captura o anótenlo, ¿verdad? Pero en este ejercicio interesante aplicamos una parte conceptual, aplicamos, despejamos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que teníamos el n, calculamos su velocidad y entre velocidad y frecuencia obtuvimos la longitud de onda. Considero que es un ejercicio muy interesante. Sencillo si nos recordamos de todas estas cositas, difícil si se nos han olvidado. Tienen este ejercicio de una moneda. Una moneda está en el fondo de una alberca bajo 1.5 metros a 0.80 metros de la pared. Si incide un rayo de luz sobre la superficie del agua en la pared, ¿qué ángulo debe formar el rayo con el muro para iluminar la moneda? Entonces ahí tengo el ángulo de incidencia, ¿verdad? Y me está pidiendo entonces el ángulo θ2, bueno, le están pidiendo el ángulo de incidencia, parece, sí. Porque no le dan, lo que le dan a ustedes son estos valores, 0.9 y 1.5, ¿verdad? Con esto, como tienen ambos lados, ¿verdad? Tienen el lado opuesto y el lado adyacente, usando la función trigonométrica pueden hallar este ángulo, ¿verdad? ¿Verdad? El lado opuesto al ángulo es 0.90 y el lado adyacente es 1.5. Pero ojo, ¿verdad? No se hace con respecto a este ángulo, porque trabajamos con el ángulo de acá, porque trabajamos con el ángulo que se forma en la normal. Es decir, no es aquí el opuesto y aquí el adyacente. Lo digo esto porque cuando trabajamos en vectores, así era, ¿verdad? Era el ángulo de aquí este negro y usábamos el opuesto 1.5 y aquí 0.90. Entonces, posiblemente lo vean que lo hice al revés, porque sí está al revés, porque ahora el triángulo que estoy usando es con el ángulo en esta posición, no en la posición de X. Pero no importa, porque yo me aprendí la función y la función dice opuesto al ángulo, o sea, 0.9 sobre adyacente. Eso no está ligado a que sea X o Y. La definición es general, opuesto y adyacente con respecto al ángulo que esté trabajando. Entonces, con respecto a θ2, ¿quién es el opuesto? 0.9. ¿Quién es el adyacente? 1.5. Para sacar el ángulo, como le vamos a arrancar, la función es tangente inversa. Me da 30.96. Y tenemos entonces que calcularle, ¿verdad? Ahora sí, usando ley de Snell, N1 seno de θ1, N2 seno de θ2, despejamos para θ1, porque el que me piden es el ángulo de incidencia. ¿Verdad? Despejan y les da 43.17, ¿verdad? Ya tienen el n del aire es 1, el n del agua es 1.33.
Estos son de los ejercicios así como les digo, en examen tiran algo así y tenían que haber visto esto, ¿verdad? El triángulo rectángulo, de ahí sacaban el ángulo que les hace falta para usar en la ley de Snell y ahí lo podían calcular. ¿Ok? Bien, nos quedamos aquí por hoy. Les voy a mandar una presentación de lentes hoy para que hoy lean lentes. Pero va a ser unos 2 ejercicios más de Snell y entrar al tema de lentes. Pero necesito que estudien la presentación que les voy a enviar hoy de lentes. Ahí están unos ejemplos resueltos. Es con una sola lentes, pero yo ya voy a empezar a trabajar con 2 lentes. ¿Verdad? Porque en el examen le puede salir 2 lentes o 3 lentes, pero si aprenden bien con una, solo sería hacer la réplica, ¿verdad? Ok. Repasen los ejercicios que vimos. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer mañana, verá que se sienten a revisarlos. Y también estén pendientes del correo porque manda la presentación hoy, que necesito que la estudien hoy, ¿verdad? Para poder yo entrar mañana con los lentes. ¿Ok? Bien, continuamos mañana. No sé si hay algún comentario, consulta. Los lentes es el último tema, por eso vamos a trabajar un poquito mañana para terminar mañana y hacer más ejercicios el lunes, ¿verdad? Pero que se vayan el fin de semana a estudiar, ¿verdad? Esa parte. El lunes igual clases, el lunes en la noche la pruebita. eh, Todos tienen que hacer la prueba, ¿verdad? Para poder habilitar la revisión y que puedan estudiar también de la prueba. Y el martes tenemos la revisión del segundo examen a la hora y día de clase. Esto para que todos lleguen a la revisión. Ok, creo que esas son las cosas pendientes que tenemos. Bien, nos conectamos mañana y estén pendientes del correo. Pues en una feliz tarde. Gracias. Igual.